El decreto 1085 del 2023, que dio origen a la declaratoria de emergencia económica en La Guajira, será declarado inconstitucional la próxima semana por parte de la misma Corte, según lo anunció Demar Córdoba en el programa La Hora de la Verdad. Semana entrante nos han dicho en pasillo que la Corte Constitucional se va a referir a la inconstitucionalidad del decreto de emergencia que firmó el presidente Gustavo Petro en La Guajira. Importante noticia para el país. Creo que la Corte también ha visto, doctor Fernando, que no existía ningún hecho sobreviniente sobre cambio climático y sobre la muerte de niños en La Guajira que permitieran al presidente decretar el estado de emergencia económica, social y ecológica en ese lugar del país. Esta declaratoria de inconstitucionalidad es otro golpe más a este nefasto gobierno, pues recordemos que esta medida había sido duramente criticada en vista de que los problemas que tiene La Guajira son de vieja data y no son nuevos. Además, el gobierno nacional debió de haber consolidado un plan de acción para garantizar los mínimos vitales a esta población, cosa que nunca hizo, como lo dijo en la siguiente exposición el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en la que de paso le jaló las orejas al gobierno Petro por no tener en cuenta a La Guajira en el Plan Nacional de Desarrollo en 2023. Lamentablemente, doctor Jorge Iván, yo no he encontrado en la ley del Plan Nacional de Desarrollo de manera expresa ninguna referencia a La Guajira. Y en las bases del plan, donde uno encontraría lo que preguntaba el magistrado Lizarazo, esto es, una definición de un objetivo general, y a partir de ahí, unas definiciones concretas de programas y proyectos para, sobre todo, resolver la situación específica de La Guajira, por una parte, y a su turno, un esquema de financiación concreto para resolverlo, y adicionalmente unas medidas complementarias para poder atender a esa situación. Solamente en el plan, en las bases del plan, hay dos pequeñas referencias en dos líneas a La Guajira. Entonces, sobre esa base, yo sí quisiera que concretáramos, porque como lo han dicho en esta sala hoy, se nos va el tiempo en hablar, en decir, en definir simplemente proyectos, etcétera. Pero aquí tenemos que definir concretamente en esta Corte, uno, frente a unos problemas estructurales, ¿qué hizo el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo? Yo me he recorrido también La Guajira, especialmente en relación con el arroyo Bruno en los últimos meses, y por supuesto he ido a La Horqueta, La Gran Parada y Paradero, como les consta a algunos de ustedes, y adicionalmente pues he hecho algunos otros análisis sobre la zona. Y entonces uno dice, ¿y cuándo debe estar esto en el plan de desarrollo en relación con temas de agua potable, saneamiento básico y por supuesto todo el tema energético? Pero no hay. Es que apenas dos referencias. La primera, simplemente para señalar un tema muy puntual en cuatro líneas, dos líneas, primero de todo sobre el plan energético y luego otro tema. Entonces, para esas bases, yo sí quisiera que, no hay necesidad que intervenga el señor director, pero a partir de la terminación de esta audiencia, sí le rogaría que luego nos entregue en un documento, dentro de los términos que tiene cada uno de los intervinientes, para presentar de manera más amplia, pero precisa y concreta, una relación de lo que en este plan de desarrollo existe. Inclusive usted ya ha hablado de la posibilidad de usar los 212 billones, que es además de su intervención, yo lo he visto en la página del DNP, pero todo se queda en abstracto. Yo sí quisiera mirar el paso ese entre el problema estructural, lo que debió hacer el gobierno y el plan de desarrollo, y lo que no hizo, para mirarlo entonces en estos decretos de emergencia a partir del decreto de la declaración y los demás decretos particulares y concretos. Es mi respetuosa solicitud a usted, y si es posible que esa solicitud se pueda usted coordinarla con los distintos ministerios para que de manera concreta entonces nos den unas cifras, unos programas, unos proyectos y poderlos mirar para atender esta crisis humanitaria de La Guajira,
se lo vamos a agradecer y yo se lo agradezco en nombre de la Corte. Gracias, doctor Jorge Iván. Tal y como lo dijo el magistrado Ibáñez en el hemiciclo de la Corte Constitucional, tuvieron que citar al gobierno a esta audiencia pública para que expusiera los argumentos que respaldarían esta decisión, pero para desgracia del gobierno, la mayoría de las partes y los magistrados coincidieron en que no había una base sólida y jurídica que sustentara la declaratoria. Lo mismo había considerado la Procuraduría en cabeza de Margarita Cabello, quien había pedido a la Corte Constitucional tumbar el estado de emergencia en La Guajira. Frente a este panorama, la Corte considerará inexequible el decreto de emergencia económico en La Guajira, pues no se justifica que el gobierno pretenda solucionar los problemas que lleva padeciendo La Guajira, no de ahora sino de décadas, con un decreto de emergencia que no encuadra en la ley ni en la Constitución colombiana. Recordemos que Petro declaró el estado de emergencia en julio, justificando la decisión por el clima extremo que se está presentando en La Guajira, un argumento en el que distintos sectores alegan que es inconstitucional porque el gobierno tiene herramientas para garantizar la protección de esta población golpeada por la pobreza y la falta de inversión del Estado. Dice la Procuraduría, así como constitucionalistas, que un estado de emergencia significa que son facultades que se le entregarán al presidente solo por 3 meses, lo que deja abierta la posibilidad de la contratación abierta en un proceso de contratación de emergencia. Lo que se sustenta para tumbar la medida es que en La Guajira hay una problemática estructural que se ha agudizado desde 2017 tras la muerte por desnutrición de muchos niños. El control constitucional es importante para garantizar la debida separación de poderes y para evitar que el presidente tome facultades que no le corresponden o que puedan llegar a invalidar al órgano legislativo. Digamos también que si la decisión de la Corte en la próxima semana es tumbar la medida de Petro, no se podrá presentar nuevamente un estado de emergencia bajo las mismas causas porque ya es cosa juzgada por la misma Corte Constitucional.